kiosco. Pues es el tema, sin duda, ¿no? Y llamó la atención, por cierto, la marcha, sobre todo lo que sucedió al inicio de la misma, porque colocaron simpatizantes de Morena una manta gigante de García Luna no se toca, ¿no? Así como diciendo, de eso se va a tratar el evento. Llegó ahí Carlos Alarraqui, estaba muy molesto con el tema de las vallas, que también es un asunto interesante, ¿no? O sea, de analizar. Claro que había que proteger a Palacio Nacional, porque ya ha habido manifestaciones violentas de la derecha. Hemos visto cómo personajes del PAN incluso han amagado con cuchillos cebolleros a funcionarios. Y además, en este tipo de manifestaciones, en otras ocasiones hemos visto cómo pues, van encapuchados, vandalizan Palacio Nacional, pusieron esta valla. Era lógico, ¿no? Pero Carlos Alarraqui dice, es que ¿por qué nos pusieron las vallas? No somos iguales, nosotros sí somos civilizados. Y gritando una serie de groserías diciendo, somos bien civilizados. Sí. ¿No? Sí. Ahora sí hay que decir, es que no se puede saber qué va a ocurrir en una manifestación de grandes proporciones. Es lógico, es legítimo que se protejan los monumentos y los edificios del centro, pero sí hay que decir, fue una marcha pacífica, saldo blanco. Estaba diciendo ayer Joaquín López Dóriga, otro milagro, ¿no? El hecho de que la oposición y bueno, esta manifestación que le dan este recubrimiento de ciudadano, que no lo tuvo, hay que decirlo, aunque fueron muchos ciudadanos, es importante saber que esto estuvo convocado, francamente, por liderazgos de oposición y por eso dice el presidente, sí saldo blanco, ahora sí que, pero sí hubo ahí carteristas, ¿no? Sí. Hablando de los delincuentes de cuello blanco que por ahí anduvieron. Porque Alito llegó gritando, ¿no? De esos liderazgos. Alito llegó con la bandera de México, o sea, sintiéndose el cura Hidalgo, ¿no? Dando el grito de independencia. Y por eso muchos dijimos, cuidado a todos los que están por ahí, sus carteras no se les vaya a perder. Y por supuesto, en medio de esta serie de manifestaciones conservadoras, pues hay quienes siguen apoyando y tratan de decir que sí fue un tema meramente ciudadano. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín escribe hoy que fue el pueblo diverso el que se manifestó. El pueblo diverso. Dirigentes. O sea, lo que pasa, o sea, como si los que apoyan a López Obrador fueran el pueblo uniforme, ¿no? Como si fuera otro pueblo. Estamos hablando aquí de sí, una especie de jaloneo, ¿no? Por las narrativas. Por ejemplo, el número de asistentes. Kenia López Rabadán habla de más de 500,000 asistentes. El gobierno de la Ciudad de México estima, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre 80 y 100,000, que es un dato que avala el propio López Obrador. De cualquier manera, dice, están debajo del potencial. O sea, les hace falta mucho, les hace falta calle, pueblo. Y llegar ahí, o sea, subirse a ese round con el presidente López Obrador, que lleva 30 años llenando el Zócalo, pues parece ser que será algo infructuoso, o sea, que sí, en efecto, todavía tienen mucho que aprender. O sea, es jugar con Sansón a las patadas, para entenderlo claramente, porque la capacidad de convocatoria está en función de las causas, y se han defendido a lo largo de la historia de este país, la historia contemporánea, una serie de causas: la no privatización del petróleo, que se paguen impuestos, que ya no haya tanta corrupción, el desafuero de López Obrador, que se evitara en su momento, una serie de causas que tienen que ver con derechos colectivos. Entonces, si resulta que ahora se animan a salir a la calle un domingo a solearse, además fue una manifestación relámpago, hay que decirlo, estimado Sol. No sé si te llamó la atención ese dato, el hecho de que pues al mediodía ya no había nada, ya se habían ido. Cortilla. O sea, fue muy corta, muy de... Tampoco nos vamos a solear, ¿no? O sea, no, nada de 7 horas. La marcha de López Obrador pasada, nada más de llegar de Reforma al Zócalo, el presidente debe haber tardado unas 7 u 8 horas. Sí, tardó en llegar. Aquí no tardaron en llegar y se nutrió el Zócalo, se dieron los discursos y en cuanto terminaron, pues todos se fueron. Ahora sí hay que decir que pues también aquí hay causas, ¿no? Hay causas y también hubo convocatoria. Y hay que reconocerla. Yo creo que sí es un buen momento para reconocer pues cuáles son
los dos grandes proyectos que en este momento están en disputas y esas son las causas, ¿no? O sea, gente que no está de acuerdo con la redistribución de la riqueza que está habiendo en el país, con los programas sociales, con toda una visión que es la que encabeza el presidente López Obrador y que tiene un respaldo mayoritario de la población, pero que también existe una otra parte de la población que no está de acuerdo con ella. Está él hablando de 25 millones de personas, ¿no? En el país, que creo que, pues, o sea, hay que darle su lugar y hay que entonces, a partir de eso, reconocer qué es lo que viene en términos de la disputa que se va a dar en la asociación presidencial y también con qué argumentos, o sea, porque aquí sí lo que no puede dejar pasar es que muchos de los argumentos que supuestamente son la causa principal de la marcha de ayer, pues en realidad no son, porque hay una serie de mentiras que se están poniendo como base, como bandera de defender, ¿no? Y no hay más que ver la prensa para darse cuenta de que pues esto es algo que no camina solo, no es esta cosa ciudadana, no hay una, pues sí hay un contubernio de medios de comunicación con sectores importantes del poder. La verdad es que corrió mucho dinero en la marcha de ayer. Sí, no, ahora, no tampoco, ¿no? O sea, esto de que decir, se repartieran gorras y playeras y una marcha perfectamente bien uniformada, bueno, habla también pues de un perfil, ¿no? Sí, hay causas legítimas y causas ilegítimas. Por ejemplo, decir García Luna no se toca sería algo pues que va contrario a la propia ley, sobre todo si ya fue juzgado y ha sido calificado como un narcopolicía, ¿no? Sí, nunca van a decir eso. Si hablamos de causas como queremos seguir robando, pues no es una causa legítima. Por eso, pues la ciudadanía no apoya, por eso no van y desbordan, ¿no? El Zócalo. Pero sí, también como causa, por ejemplo, Alarraqui dijo, vayamos los que odiamos a Morena. O sea, fue una marcha del odio. Y esto vale la pena subrayarlo. O Pero sea, Beatriz Pajes dijo, los que rechazamos el odio. O sea, y Alarraqui diciendo, aquí estamos todos, por ejemplo, viendo cómo Madrazo se abrazaba con Javier Lozano, cómo llegó Vicente Fox diciendo para que vean que sí soy popular, porque algunos le pidieron selfies, ¿no? O sea, y después llegaba, por otro lado, Claudio González como el arquitecto de todo esto, diciendo más ciudadanía, y además él dice que es activista social, cuando en realidad pues no lo es. Entonces, sí, grupos de poder, ¿no? Que al final del día forman parte de la oligarquía. Eso está clarísimo y lo dijo el presidente. Muchos de ellos son multimillonarios y pues, ¿cómo han hecho esas fortunas? No de manera legítima, sino a través del tráfico de influencias. Esa es la cosa, no es nada más como es que hicieron, porque no es un discurso en contra de la gente que tiene dinero. Estamos hablando aquí de corrupción y hay como la gran contradicción de una marcha como esta, ¿no? Donde el discurso es la defensa de la democracia y dices, hay causas que no se pueden defender, pues evidentemente no, y no lo iban a decir en voz alta, aunque ahorita vamos a ver que hubo uno de los que entrevistamos que sí lo dijo en voz alta. ¿Ah, sí? Pero más allá de eso, digamos, la gran contradicción es acudir a una marcha cuyo liderazgo pues está conformado por representantes históricos de la corrupción en México, ¿no? De la corrupción, de la criminalidad, de cuello blanco y de otros tipos también. Entonces, pues sí, una gran contradicción que hoy pone el dedo el presidente en esa llaga y ahorita lo vamos a escuchar, pero rápidamente nada más vamos a ver cómo lo planteó la prensa el día de hoy. Evidentemente la foto está en todos los periódicos, pero hay unas diferencias. Por ejemplo, tenemos La Jornada reconociendo esta multitud que llena el Zócalo, el rechazo a la reforma electoral, pero sí dice, la encabezan Alito, Marco Cortés y Claudio X González, y ahí estuvieron otros que también ahorita vamos a dar ese repasón, ¿no? O sea, poniendo por delante también quién lidera esta marcha. Diferente que lo que vemos, por ejemplo, en el Reforma, ¿no? Emplazan a la Corte, piden a ministros frenar Plan B y no arriesgar la democracia, ¿no? Y aquí, o sea, más bien parecería que se está refiriendo a la ola ciudadana. Y ¿no? alerta Cosío de imposición de López Obrador, que fue el impoluto Cosío, uno de los oradores, este exministro, el que apoyó mucho a Felipe Calderón para que su familia no saliera involucrada en el caso de la guardería ABC. Así es. El Universal también, la fotografía se la lleva prácticamente en primera plana, en
toda su extensión. Dice, miles piden a la Corte parar plan B de AMLO. Y bueno, pues tanto Reforma como el Universal estuvieron de matraqueros, ¿eh? O sea, el domingo diciendo, para llegar al Zócalo te recomendamos, ¿no?, estas vías. Ahora sí que dando una especie de instrucciones a las personas, y yo me pregunté que de plano no conocen el Zócalo, porque no es nada difícil, ¿no? Llegar al Zócalo, o sea, Qué malo no, es que en serio, o sea, Reforma, así como diciendo, Por si nunca por primera estaba. vez vas a conocer el Zócalo, ¿no? O sea, ahí está Palacio Nacional, está la Catedral, no, como si fuera todo un acontecimiento, o sea, como si fuera de esos retos, ¿no? A ver, quiero subir a una montaña, quiero conocer al Zócalo por primera vez, ¿no? Entre algunos, y bueno, Que me pues sí, capacito. la verdad es Bueno. que algunos no conocían todo Sí, el igual. Zócalo. El Financiero llenan el Zócalo, que nunca trae este tipo de notas, ¿no? El Financiero, pero hoy sí la trae. Ajá. Llenan el Zócalo en defensa del INE. Milenio trae marcha, se pinta el Zócalo de rosa en defensa de la democracia, sí lo pone entrecomillado. Y ya, ¿verdad? Tenemos Oye, y estos por aquí. cierto, si fue en defensa del INE, me llama la atención, ¿tuviste conocimiento de que estuviera ahí Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama? No, ellos hicieron su chamba. Estaban ahí domingueando, Todos los días, ¿no? así. Con su cervecita, quizá, o un buen vino, y diciendo, ay, miren, nuestros defensores. Ah, claro, estamos defendiendo, ¿no? O sea, lo que se van a llevar, no sé cuántas millonadas, que es tanto que ni siquiera han querido decir, ¿no? ¿Cuánto Sí. se llevan de liquidación? Sí, no estuvieron porque seguramente no querían que se les acusara de, o sea, son árbitros, ¿no? sea, Aunque estuvieron sí, semanas sí. antes, todo el tiempo dando todas las razones para ir a la marcha, no estuvieron ahí, pero sí hay que decir, Lorenzo Córdoba luego ayer, que pues los domingos luego saca sus ¿Reflexiones? pues, sus reflexiones editoriales sobre los temas de la democracia y del Instituto Nacional, dijo, hoy no voy a hacer esto porque les voy a poner enfrente más bien lo que fue una gran movilización ciudadana, la voz de los ciudadanos que debe de ser escuchada, ¿no? Cierto. Desde cierto. ahí lo hizo, sí sacó su tuit, a ver si lo tenemos en algún momento, me lo pueden regalar. Pero bueno, hay también cartones y Elio desde Flores. los cartones pues se ve también las distintas formas de interpretar, ¿no? de sintetizar exactamente lo que pasó el día de ayer. Ahí tenemos a Elio Flores con Beatriz Paje. Oye, que además, representante. la verdad Qué es que esa bárbaro. señora está regañando todo el tiempo a quienes la escuchan, ¿no? O sea, y ahí como oradora la pone Elio Flores diciendo, no aceptamos el odio por consigna. Y abajo a la Raki, pues sí, diciendo, a todos los que odian a Morena, todos al Zócalo sin excusa este 26 de febrero. Pero bueno, pues Pero no hay que odiar. parte de dice las Beatriz. contradicciones, ¿no? Así es. Después tenemos el cartón del Monero Hernández en la jornada que dice, ese apoyo sí se ve y tiene a García Luna leyendo el periódico con la portada y la fotota de la marcha diciendo Zócalo lleno y diciendo Genaro García Luna desde la cárcel, me conmueve todo este apoyo. Pues esas contradicciones, ¿no? De las que hablábamos. ¿Tenemos otro cartón más por ahí en el Financiero? ¿Cómo se ve del otro lado? ¿Cómo se intenta plantear lo que ocurrió ayer, ¿no? Aquí está ciudadanía así efusiva en su defensa de la democracia, una democracia que está ahí saltando y siendo elevada por los brazos ciudadanos y dice la democracia no está sola, ¿no? Ah, caray. Sí, bueno. Y tenemos algunos testimonios. Bueno, pues sí, no faltó quien dijo, lo que pasa es que quieren quitar al INE y vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba. No faltaron quienes intentaron manipular lo que hicieron, por ejemplo, en el canal de la Raki, me parece lamentable. Hasta entrevistaron a un niño. O sea, un niño de 7, 8 años diciendo, sí, es que yo también quiero votar el día de mañana. O sea, haciendo un ejercicio de manipulación, porque ya no hay me que van a insistir. dejar. No se ha querido quitar al árbitro, sino acotarlo en qué sentido, en todo lo que gasta de forma superflua, de cómo se sirven con la cuchara grande. Estamos hablando de recursos públicos y también estamos en un proceso de austeridad para todo lo que tiene que ver con el gobierno. Hemos entendido la ciudadanía que es mejor que los recursos públicos se destinen a la inversión social, a la inversión en
infraestructura física, o sea, todo lo que nos negaron en décadas pasadas. Si no, sí seríamos una potencia. Si hubiéramos tenido hospitales, carreteras, o sea, aquí estamos apenas comenzando, o sea, estamos de forma incipiente y el INE no podría estar ajeno a lo que se vive en este país y gastando de más y teniendo recursos de sobra para las necesidades de unos cuantos. Entonces, ese es el gran planteamiento, no quitar a un árbitro electoral. Se necesita, pero si comparamos lo que gasta México en elecciones frente a lo que gasta Estados Unidos o lo que gasta Brasil o lo que gasta España, pues quedamos muy mal parados. Ya es hora de cambiar, pero hay una resistencia al cambio, porque sobre todo los conservadores piensan que si el árbitro está de su lado, va a ayudar, porque ha estado el árbitro de su lado en 2006. El IFE les ayudó al fraude electoral, el Tribunal Electoral lo mismo. Que por cierto, en el caso de Alito, pues está desorientado porque parece ser que hoy se va a definir si lo bajan o no de la presidencia del PRI este año, ya después de tanto apoyo de Lorenzo Córdoba. Pero como Lorenzo Córdoba ya se va, por cierto, entonces está interesante la coyuntura que se vive en el INE. Pareciera que ya le van a quitar ese apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas. Pero bueno, pues estamos en esta también guerra mediática, sin duda, ¿no? Es una guerra mediática hacia el 24, diciendo, es que como López Obrador se siente débil, quiere quitar al árbitro. Pues eso no es cierto, pero sí están como repetidoras, ¿eh? Dice y dice lo mismo. Sí, como que estuviera perdiendo apoyo. Un poco el sentido del discurso de ayer de Beatriz Pajés era ese, ¿no? O sea, quieren controlar el Instituto Nacional Electoral porque han perdido todo el apoyo social. Bueno, yo no sé dónde han visto eso no es lo que está pasando en el país, pero o sea, ve las encuestas del Estado de México, por ejemplo. ¿Cómo estaba Delfina en el Estado de México? 20 puntos de diferencia arriba. Sí. ¿Cómo pueden sostener que ante la falta de apoyo? Pues no. Y el propio presidente, ¿no? O sea, bueno, cada jueves lo vemos aquí con el Morning Consult que diligentemente da sus proyecciones de cómo se está dando el apoyo al presidente y al proyecto del presidente López Obrador, y siempre es entre 65 y 70%. Entonces, bueno, esto... Como decíamos, el tema no es la oposición o no la oposición. De hecho, es importante reconocer que esta manifestación es necesaria dentro del marco de una democracia. El propio presidente también ha reconocido eso, ese presidente que siempre están diciendo que es un autoritario y francamente no lo es. Pero el hecho es que aquí estas manifestaciones desde la oposición se dan a partir de premisas que son falsas todo el tiempo, ¿no? De mentiras abiertas sobre el plan B, sobre la democracia en México y sobre muchas otras cosas, porque además eso pues lo vamos a ver, cómo habla de pronto la población que está a favor de la oposición, en contra del proyecto de López Obrador, y dicen cosas pues que también hablan de una muy amplia desinformación sobre lo que se está haciendo en el país. Por ejemplo, el Tren Maya, las obras, o sea, cuál es su propósito y cómo van y todo. Bueno, de pronto, pues lo que se escucha pues es la reproducción de estos argumentos que se dan desde esos liderazgos, mucho con mentiras. Y tenemos Entonces, los testimonios de Beatriz Pajés. Por eso sí es una guerra mediática. Tenemos los testimonios de Beatriz Pajés y José Ramón Cosío, sus discursos, que vamos. Representan las causas conservadoras. Pajés, periodista beneficiaria del viejo régimen, muchos contratos le dieron. Cosío, un ministro muy cercano a Felipe Calderón, o sea que sí representan esas causas. En el caso de Pajés, yo la vi y dije, si estuviera en el Zócalo, diría, señora, oriénteme, pero no me regañe. Vamos a ver cómo lo dijo, o sea, el tono, ¿no? Vamos a ver. Ni el Zócalo, ni el país es de un solo hombre. México es de todos, o no es de nadie. Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia, de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral.
se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder. Y hoy quieren matarlos para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir. Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado. Hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24. Ciudadanos y fuerzas opositoras, tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país. El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los más privilegiados de nuestra población. Y esto no es así. Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegios solo si debilitan a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros representantes populares. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres. Hasta ahora, los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores. Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución... Bueno, este hombre parecía que estaba leyendo una sentencia en la corte, ¿no? Bien parco, o sea, no conmueve a nadie, pero bueno. Pero sí se concentró en el tema, digamos, que convocaba, que es el asunto del plan B, también con la contradicción de decir confiamos, a diferencia del presidente, confiamos en la Corte. Incluso había una consigna de yo confío en la Corte, una cosa así. Pero luego decir también y tienen que votar en contra del plan B, ¿no? O sea, también con esta abierta manifestación de presión para que vote en un sentido la Suprema Corte de Justicia. En el caso de Beatriz Pajes, pues ahí sí no se aguantó y directo se fue con todas sus consignas, pues más bien electorales de cara al 2024 y a plantear pues un discurso que más bien era partidista, ¿no? O multipartidista. Totalmente, sí, porque además si dicen... hablamos de a quienes están encabezando, ¿no? A ver, si uno analiza, dicen, no es en contra del presidente, es en favor del INE, ¿no? Como algunos quieren tratar de esquivar las cosas. Pero ¿a quién ponen como el verdugo del INE? Al presidente López Obrador. Entonces, al decir... nosotros defendemos al INE, están al mismo tiempo señalando que están en contra de López Obrador, de lo que califican como una embestida. Entonces es claro que fue una marcha también de mucho odio en contra del presidente, en contra de la 4T, en contra de las causas que representa. Y por eso Beatriz Pajes pues está en este tono de regañar a medio mundo. Y vamos a ver, ya les decíamos, algunos testimonios de los que recogimos, de quienes estuvieron ahí y qué es lo que dicen, por qué fueron a esta marcha. Para defender la democracia, de mi voto, haciéndolo válido, no permitiendo que el gobierno vuelva al retroceso de las elecciones de hace 30 años. Porque ellos quieren tener en el poder los votos, no quieren que haya un instituto que defienda y que lleve a cabo todo el proceso electoral.
quieren llevar a un régimen totalitario, comunista, y por eso le dieron un reconocimiento al presidente de Cuba, que en realidad es un dictador, porque debajo del agua quieren meter un régimen comunista. Van a poner a los niños a aplaudir no a México, sino a un régimen impuesto. Quiere que el nuevo INE le garantice la continuidad en el poder y llegar a un maximato de partido. Pues la decisión la tomamos todos porque queremos defender la institución y queremos defender nuestro voto. Todos los que formamos parte de mi familia somos personas que trabajamos por el bien de México. Mis hijos son estudiantes de universidad y politécnico y ellos se ven también vulnerados en cuanto al retroceso, porque lo que quiere nuestro gobierno actual es que no haya educación, que no haya mejoramiento. Él lo cataloga como aspiracionistas y la verdad es que sí lo somos. O sea, el hecho de salir de un hoyo, de no estar permitiendo que nos regale el dinero el gobierno y que ellos puedan tener una mejor educación es lo que nos lleva a venir a este tipo de eventos. Es más cruel Andrés Ladrador, López narcobrador, de que el Foro de Sao Paulo es una plataforma del crimen organizado transnacional y López Obrador pertenece a él y se ha visto porque defiende a los dictadores de Cuba. Si va a seguir luchando por su libertad, que luche por su libertad y que limpie su nombre, porque él era un superpolicía. Yo estaba de acuerdo con la política de Felipe Calderón. Bueno, hay otros testimonios, por ejemplo, por ahí un joven que dice, es que sí somos muchos los que queremos superarnos, ¿no? Con estos lugares comunes están tratando de señalar que quienes apoyan al presidente, a la 4T, no se quieren superar, no se quieren estancar. Y no va por ahí la cosa. Más bien se trata de limpiar la casa, que haya menos corrupción, no haya tráfico de influencias y que no se llegue a negocios turbios, sucios, que no se trate de ir por una vía rápida, que eso significaría pues necesariamente las agarraderas, las influencias, por ejemplo, apelar a los amiguismos en la Suprema Corte de Justicia, ahora que hablábamos de este plan B y de la apuesta para que sea frenado, también muchos conservadores como Javier Lozano dicen, nosotros confiamos en Norma Lucía Piña, la nueva presidenta de la Corte, porque, dice Lozano, además yo voté por ella como senador en su momento para que fuera ministra. Sienten que por ahí va, ¿no?, la cosa, más allá de defender causas que tengan que ver con la gente. El propio presidente ha dicho, pues cuando se reformó la Constitución en beneficio de la gente, y no es que sean los que asistieron los únicos que quisieran superarse, sino, bueno, algunos parten de un entendimiento erróneo, algunos sí con un entendimiento partidista, y otros más de plano sí se trata de defender lo indefendible, ¿no? Sí, y llama la atención cómo está presente todo el tiempo. O sea, se habla de la democracia así en términos generales, no se particulariza qué es lo que del plan B, por ejemplo, amenaza esta democracia. No se cuenta con eso, pero sí aparecen ahí, ¿no?, estos temas del Foro de Sao Paulo, el comunismo que se está queriendo instaurar en el país. Entonces, bueno, eso habla de un poco, pues, cuál es la lógica detrás de este soporte que se da en una parte de los que pudimos entrevistar en la marcha del día de ayer. Otra cosa que pues también se destacó, independientemente de que no se puede dejar de reconocer la convocatoria que tuvo, ya repetimos eso para que no nos vayan a decir luego, ay, es que minimizan. No minimizamos, pero tampoco se puede dejar de ver cosas que ocurrieron, como la aparición de un montón de camiones, de gente que fue trasladada ahí. Y dentro de eso, pues hubo testimonios de quienes dijeron, a nosotros nos obligaron a acudir a la marcha, y aquí está uno de ellos. Venimos por un contrato. Por ejemplo, mi mamá trabaja en la alcaldía y la alcaldesa que nos gobierna. ¿Quién es la alcaldesa? No voy a decir nombres por nombres, pero es de un partido político
del grupo amarillo. Del grupo amarillo viene, entonces ella, como es de la alcaldesa, nos dijo, váyanos, porque su contrato de trabajo depende de esta marcha. Ajá, o sea, nos dice, no viene o pues no hay contrato. ¿Por qué? Porque la alcaldesa viene, porque la alcaldesa es de un partido político, de oposición. Me llamó la atención una nota del Universal que contabilizó más de 250 camiones estacionados en Paseo de la Reforma. Entonces sí hubo acarreo, sí hubo de parte de alcaldías, pues esta clásica idea de que la única manera de sobresalir es obligando a la gente, a los funcionarios. Sí hubo presiones. La propia Sandra Aguilera, reportera, que en esta mañanera planteó eso. Dijo, tenemos testimonios de funcionarios que fueron obligados. Así es.